Me parece que tienen un papel importante en el sentido de que el razonamiento filosófico, la filosofía, ¿no?, como se la quiera llamar, cada escuela tiene sus objeciones y sus límites lingüísticos. Me parece que lo que hace sobre todo es pensar a contrapelo, es decir, intentar, esto lo decía Ortega, ¿no?, intentar hacer visible lo invisible, hacer, digamos, poner en cuestión, hacer epogé de lo que tendemos a dar por supuesto, ¿no?, lo que llama Foster Wallace el agua en el que nadamos, ¿no?, darnos cuenta de que tenemos agua, ¿no?, muchas veces es lo más difícil de todo, ¿no? Entonces, muchas veces ese darse cuenta ayuda a replantear los problemas porque estábamos aferrados, porque el hombre común tiende a estar aferrado, digamos, a un sentido común. Y respecto al tema de la globalización, si se puede pensar mejor o peor desde la filosofía, yo no creo que sea la filosofía la única que tenga que pensar la globalización, pero sí que puede aportar, digamos, esta originalidad, ¿no?, del mirar. Ejemplo de ello, por ejemplo, está en el documental In the Same Boat, en el que está, pues, entre otros intelectuales, economistas y bueno, algún político. También está Zygmunt Bauman, ¿no? En él lo que se hace es mostrar cómo la propia globalización y todo, digamos, la evolución del propio mercado y de la tecnología nos llevan a lo que parece ser un camino que está cerrado, o sea, un cul-de-sac. Entonces, bueno, Bauman junto a otros, Bauman es alguien que se le llama sociólogo, pero su formación es filosófica en el inicio, ¿no? Lo que muestra es alguna alternativa que cada vez son las nuevas tecnologías que no son capaces, por otra parte, de generar nuevos puestos de trabajo. Claro, habrá que idear algo para digamos, no optar por dividir la humanidad en los de primera y segunda clase, ¿no?, entre aquellos que pueden vivir a un nivel humano y aquellos que tienen que vivir a la infrahumanidad o a la infravida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no sé, yo creo que la filosofía también puede ayudar, por ejemplo, en un momento en el que los humanismos, como dice Harari, se han buscado su propia ruina, es decir, el humanismo es el padre de la ciencia y ha creado, digamos, su propia fosa, ¿no?, en ese sentido, porque gracias al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pues se ha puesto en jaque muchas de las convicciones acerca de lo que era lo humano, ¿no? Pues en un mundo así, yo creo que la filosofía puede operar como no sé, de faro, ¿no? Nos puede recordar quiénes son los seres humanos y qué es lo que nos hace más humanos, ¿no? Y por qué conviene mantener una humanidad y no limitarnos al mero cálculo, ¿no? Sí, yo creo que Derrida está muy en la estela en esto de otros filósofos, aunque no le guste llamarse filósofo, ¿no? Pero es seguido, yo creo, en esto de Heidegger, ¿no? Él parece, digamos, ser de los que piensan con Heidegger que hay un exceso de ser que queda por pensar, ¿no? Y que, entre otras cosas, o sea, es la condición de posibilidad del pensar. O sea, sin que suceda el misterio, digamos, el secreto, como lo llamaría Derrida, pues no es posible el desencadenamiento de la razón, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido es en este sentido en el que él no quiere ser tildado de filósofo o de mero filósofo, ¿no? La cuestión es, digamos, si hay un excedente de ser fuera digamos, del discurso sobre el ser, ¿qué manera hay de explicitarlo? Es decir, si el propio lenguaje está impregnado, digamos, de esa metafísica del ser que demoniza o llama limitada, ¿no? Y digamos que ahí es donde aparece la antropología. Es decir, parece mostrar en esas contradicciones que descubren lo real aquello que no encaja. O sea, aquello que
nuestro discurso no es capaz de decir porque es incapaz de mostrarse coherente con respecto a lo que dice. Es decir, cuando sigue un razonamiento, a la vez es capaz de decir lo que dice y lo contrario, ¿no? No sé si merece la pena que ponga un ejemplo, ¿no? El tema de... O sea, el tema de... Él habla, digamos, de que estas aporías se muestran especialmente en lo que él llama los incondicionados éticos, ¿no? En, digamos, fenómenos que curiosamente nos hacen más humanos. Es decir, que son fenómenos que circundan, que suceden en lo humano, ¿no? Pero digamos que nuestro lenguaje no es capaz de describir completamente, ¿no? Por ejemplo, son fenómenos como el don, el perdón, la amistad, la democracia, la misma hospitalidad. No sé, por ejemplo, en el caso del perdón, ¿no? El perdón es un incondicionado ético que dice Derrida. Derrida dice, el perdón, si lo hay, es imposible. Lo dice el perdón, lo dice cualquier incondicionado ético. Pero, ¿qué está queriendo decir con esto? Pues que a la vez se puede... O sea, si uno intenta entender lo que es el perdón en nuestro lenguaje, lo primero que entiende es que el perdón, para ser perdón, tiene que ser gratuito e incondicional. Si no, digamos, perdón, la misma etimología de la palabra, sugiere un superlativo del don, ¿no? O sea, es súper gratis, ¿no? En una versión así súper pop de Derrida. Entonces, pero el problema es que cuando uno se pone a pensar en los actos de perdón, siempre descubre que hay una razón para perdonar, ¿no? Entonces, es decir, que uno perdona porque el otro merece ser perdonado. Es decir, que se puede ver cómo se establece una economía del perdón. Es decir, que no se perdona por nada, sino que se perdona por algo, se perdona, podríamos decir, a cambio de algo. Y perdonar a cambio de algo, pues supone que no hay perdón, porque el perdón, por definición, es gratuito, hasta tal punto que dice el mismo Derrida, solo podría haber perdón si se perdonase lo imperdonable, ¿no? Porque perdonar lo imperdonable sería, digamos, la única ocasión en que digamos, no cuadraríamos las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese excedente se podría, digamos, salvar el perdón. Sin embargo, Derrida nos hace caer en la cuenta de algo muy sencillo, es decir, lo imperdonable, por definición, en nuestro lenguaje es aquello que no se puede perdonar, ¿no? Entonces, si no se puede perdonar, no se puede perdonar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí él parece mostrar cómo nuestro discurso, nuestra razón, es incapaz de describir algo que puede o no estar en nuestra experiencia. Es decir, él dice el perdón, si lo hay, y ahí, digamos, lo lanza al espectador, al lector, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece interesante de su filosofía, porque apela al escuchante, al lector, para que confronte con su vivencia, ¿no? Es decir, existe o no el perdón. Es decir, otra cosa, que exista o no exista es diferente de si es posible o imposible, ¿no? Es decir, cuando él habla de imposible con respecto a nuestra lengua. Biográficamente es alguien que ha sido expulsado, ¿no? de Argelia por el hecho de ser judío, ¿no? Que ha sido rechazado como un otro, ¿no? Es decir, evidentemente tiene una postura en la que él pues asume que la hospitalidad es algo positivo e incondicional, ¿no? Sin embargo, y que digamos al otro se le tiene que acoger tal como es sin exigirle determinadas características o conversiones, si se quiere decir, ¿no? O traducciones, ¿no? Es decir, al otro se le acoge por lo que es, o sea, no, tal como es. Entonces, no porque cumpla con determinados requisitos legales o lingüísticos o de cualquier tipo, ¿no? Esto yo creo que es fácil entenderlo desde todos los puntos de vista, es decir, es intuitivo, a no ser que hayas tenido una vida muy marcada por cosas negativas. Sin embargo, él hace caer en la cuenta, él hace caer en la cuenta de cómo para ser hospitalario se necesita ser uno mismo, es decir, uno no tiene que
que desintegrarse, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el Imperio Romano, a la hora de abrir las puertas de un modo irracional a los bárbaros, ¿no? Es decir, entonces ahí presenta, digamos, la aporía, la dicotomía de qué será la hospitalidad, ¿no? Y cómo, digamos, pese, digamos, a tener, digamos, una intuición positiva con respecto a ella, pues existe una limitación, ¿no? Es decir, lo vemos suceder aquí en España, lo vemos suceder en Europa. Hace un par de semanas teníamos aquí en Barcelona una manifestación bajo el lema Gulema Cullín, ¿no? Que quiere decir queremos acoger, ¿no? Es una manifestación contra el gobierno, contra el gobierno español, porque digamos no ha cumplido ni siquiera con los mínimos que se había comprometido en Europa, ¿no? para acoger, y la gente pedía acoger, es decir, estarían del lado de esa acogida incondicional sin tener en cuenta como las propias economías, ¿no? Por decirlo de algún modo, mientras que por otro lado vemos también suceder en el mundo gran cantidad de populismos de derechas o de manifestaciones nuevas de la ultraderecha, ¿no? Austríaca, húngara, francesa, en el Brexit lo hemos visto también, con el UKIP, y lo vemos en cierto modo con Trump, ¿no? que está construyendo muros, ¿no? contra la inmigración, contra el otro, contra el inmigrante, ¿no? Entonces, bueno, vemos las dos posturas. A mí, sinceramente, me parece mucho más razonable la primera, pero, digamos, entiendo que en la medida de que el otro, como dice Derrida también, es aquel que despierta las preguntas, es aquel que despierta la propia capacidad de interrogación, la propia capacidad crítica, ¿no? Confiando en que el otro despertará suficientemente la razón de uno como para no hacer una acogida naif, ¿no? Y no hacer una acogida... yo creo que esto se puede argumentar. No sé, simplemente reseñar que quizá toda esta oleada de refugiados que está viniendo ahora de Siria y de África en general, ¿no? porque quizá no está tan de moda hablar de los refugiados que vienen del África subsahariana, porque estamos ya más acostumbrados a todo eso, ¿no? Pero quizá Boko Haram y todas esas cosas que suceden ahí abajo está también potenciando, está convirtiendo, como dice el Papa, el Mediterráneo en un cementerio. Eso, digamos, esa incapacidad que tiene Europa, yo creo, de acoger, que se está viendo en los últimos sucesos, a mí me parece que pone en cuestión bastante a la propia Europa, ¿no? Porque Europa es la inventora de los derechos humanos, ¿no? Y es incapaz como de comportarse a la altura de sus propios ideales, ¿no? En la tónica de lo que Derrida viene diciendo, ¿no? La hospitalidad, si existe, si es que la hay, es imposible, ¿no? Yo lo que puedo decir es que, digamos, es que sí, o sea, no sé, yo veo que existe, compruebo que existe, ¿no? No sabría decir bajo qué condiciones, digamos, no provoca la disolución del yo, de la institución. Lo que compruebo es que en determinados lugares, determinadas personas, determinadas instituciones, cuando acogen de un modo más o menos irracional o poco calculado según nuestra normatividad racional, no se descomponen, sino que precisamente lo que hacen es revigorizarse, ¿no? y ser más ellas mismas, ¿no? Ejemplos, salía en los periódicos esta semana que San Egidio ha acogido a más refugiados que la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? O que buena parte de ellos. Casi tantos como España, en su totalidad. Es decir,
Es decir, una pequeña organización parece que de un modo legal, de un modo real, de un modo posible, ha acogido a más de 700 refugiados, ¿no? Y eso, digamos, no la ha destruido. Es decir, si no la ha destruido a ella, ¿por qué la va a destruir a España? O sea, no sé si me explico, ¿no? O el ejemplo que ponía antes, que comentabas tú, ¿no? de la misión Esperanza y Carità. Yo el año pasado conocí en Palermo, es una realidad de iglesia capitaneada por un consagrado laico que se llama Fratel Viaggio, una persona que allí en Palermo es considerado un santo en vida, y digamos su compañero Don Pino, un sacerdote salesiano, y después, no sé, le seguirán 5 o 6 personas que están consagrados o están en camino de la consagración. Esta gente pues tienen, no sé, 2.000 y pico personas acogidas allí. Empezaron viviendo con los vagabundos en la estación central de Palermo y poco a poco pues han ido, digamos, creando lo que llaman la ciudad de los pobres, con diferentes ayudas que han ido obteniendo en relaciones que tienen con pues, empresas, con las instituciones públicas, etcétera. Pues tiene allí una cosa que excede mucho a lo que, por ejemplo, está haciendo el Estado español, sin poner, hay otros que son peores, con respecto a los refugiados, ¿no? Y allí tiene vagabundos, tiene inmigrantes, y, digamos, incluso en un cierto sentido, no totalmente, pero se autoabastecen, pero están montando granjas en que los propios acogidos trabajan para que el resto de los acogidos pues, puedan alimentarse cada día, ¿no? Entonces, uno, ante este tipo de experiencias, eso está fuera de tu cálculo, ¿no? Si intento explicar por qué esto sucede, para responder un poco, aunque sea aproximativamente, a lo de las condiciones de posibilidad de la hospitalidad. Es decir, yo cuando veo más claramente esta experiencia, como los 2 ejemplos que he puesto, percibo, digamos, una determinada conciencia en aquellos que acogen, o una determinada experiencia en aquellos que acogen o vivencia, ¿no? Y es la vivencia de que ellos son porque otro les hace. Es decir, el mismo cristianismo en sí mismo, como ha dicho Ratzinger, es el encuentro con una persona que te cambia la vida, ¿no? Entonces, esto que uno lo puede percibir como una cosa histórica en el pasado, en el caso de esta gente, o sea, se han encontrado con el misterio, ¿no? Con este otro en mayúsculas, con este misterio tremendo encarnado, pero además no es una cosa del pasado, sino que lo buscan, lo siguen buscando. Entonces, y lo buscan en el otro, o sea, porque como es el otro, como es el otro el que les ha creado, el que les da la realidad, providentemente también les surte de otros, ¿no? Para reencontrarlo. Entonces, esta confianza en el otro que hace falta, ¿no? Yo creo que tiene mucha relación con la experiencia de la fe. Sin la experiencia de la fe, pues parece que eso pues no es tan evidente. No lo sé, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor para alguien que no tiene fe también es una cosa evidente, ¿no? Pero no sé si lo puede justificar, en el sentido de explicarlo. Yo creo que el cristianismo en este sentido da razón de eso. Entonces, no hay que tener miedo de lo que llama Derrida, ¿no? La hospitalidad dice a un momento que es la interrupción del yo, ¿no? En ese sentido, la fe permite pues la confianza en que la interrupción del yo es precisamente el renacimiento del yo. O sea, es un yo nuevo, ¿no? Y esto a un nivel individual, ¿no? Y a un nivel, si quieres, institucional, ¿no? Porque, es decir, unas instituciones propiamente católicas o cristianas no calculan, es decir, por lo menos lo primero que hacen no es calcular, sino salir a las periferias, estar en salida, ¿no? Como dice el Papa, porque
o sea, no sin razón, sino porque han sido primereadas, ¿no? Como también otra vez en el lenguaje de Francisco, ¿no? Entonces, no sé, la condición de posibilidad, pues eso, una experiencia a un nivel muy elemental de que el otro es un bien.